me presento, yo está grabando. Yo soy Rosa Márquez Galicia. También aquí estoy aquí en Jalapa. Y bueno, justo pues quiero decir que pues me siento como muy contenta de platicar contigo. Y justo esta entrevista es más bien pues para saberte cómo, cuáles son tus sentipensares sobre la escena, sobre tu proceso, tus búsquedas y pues realmente también si sientes como algún tipo como de cualquier cuestión que afecte, lo podemos hacer después o lo podemos, o sea, lo podemos hacer acomodando a lo que se prefiera. Oh, Y está bien, solo no sabía, bien, pensé que nada más era una entrevista así como para tener información sobre la obra y no pensé que lo iban a grabar ni nada. Es que ya estoy ah, muy desacostumbrada al Zoom. claro, sí entiendo. Pues sí, justo es, pues esta es una conversación justo para platicar sobre búsquedas creativas y pues todos tus sentipensares con relación al montaje que se presentará en la muestra nacional. Y pues nada, Adriana, qué gusto tenerte aquí. Y, Gracias por la invitación. Gracias a ti. y pues justo, o sea, como que la primera, eh, tengo como algunas preguntas, pero pues ya sabes que va a ser conversacional, ¿no? Porque pues todo es en diálogo. Vi la obra en Mérida, Yucatán, porque yo estuve viviendo un ratito por allá. Y la verdad es que pues me surgieron también como muchos cuestionamientos para saber tu proceso, ¿no? Y uno de ellos fue cómo surgió esta idea de montaje y cuáles fueron tus ensoñaciones y desafíos que atravesaste en el proceso de creación. Pues la idea era hacer un espectáculo como para hablar del lenguaje y el método de la máscara de Vinoche, de Jean-Marie Vinoche. Y bueno, fue el proceso. Primero surgió de un proyecto que hice con un apoyo del FONCA, que era también sobre el lenguaje de la máscara de Vinoche. Fue un proceso como formativo, fue de un proyecto que hubo talleres, conferencias, este, y se hizo un video documental del proceso, una exposición fotográfica, como muchos eventos, y yo escribí sobre el método de Vinoche, un artículo que se publicó en la revista Tramoya de la universidad, y toda una serie de eventos alrededor de esto, pero eh, como que después de que pasó el tiempo, pues yo pensé que eso lo debería de convertir en una obra de teatro. Y pues poco a poco fui descubriendo la manera de hacerlo, que finalmente fue juntar a tres personajes bueno, y luego cuatro, que era el propio Vinoche, luego yo y luego el personaje de Juan, que es un personaje con el que trabajamos durante muchos años, y en torno al diálogo entre los tres se logra, según yo, esto de hablar de la máscara, del lenguaje de la máscara, del teatro de máscara, de lo que significa, pero también desde el punto de vista de él y ya finalmente desde mi propio punto de vista, después de todos estos años dedicada al teatro de máscara. Ah, sí, se siento que, claro, se siente también tanto en tu trabajo y he leído algunos artículos que has publicado sobre pues esta influencia, ¿no? De Jean-Marie Binoche y te quería también preguntar sobre eso, ¿no? Sobre estas influencias, inspiraciones, estas personas con las que pues nos han acompañado en el proceso, ¿quiénes han sido estas principales que han evocado a esta puesta en escena? Bueno, sí, principalmente Pinoche, que fue un maestro, director con el que trabajé muchos años y pues seguramente es la mayor influencia que he tenido este, dentro del teatro. Él fue
una persona que dedicó toda su vida al teatro, en particular al teatro de máscara, y bueno, fue escultor, director, actor, mimo, titiritero, bueno, así justamente su visión de la máscara es muy completa porque no solamente es actor y director, sino que también construía las máscaras. Entonces el lenguaje que él, a través del cual hace vivir esas máscaras, está relacionado profundamente con la escultura, con la propia escultura de las máscaras, con las leyes que rigen la escultura de la máscara, y entonces sobre eso un poco tiene, o sea, en eso se basa como la particularidad de su trabajo, que lo abordó desde todos los puntos de vista de una manera muy compleja, muy completa, cosa que no siempre sucede. Entonces, pues sí, seguramente él es una, si no, es una, o sea, no es la única, pero es una de las mayores influencias que tuve mientras pudimos trabajar juntos, porque él, bueno, falleció en 2019. Ya, sí. ¿Y cuántos años trabajaron juntos? Si no es Pues desde el 97, 17. o sea, desde el 97, o sea que como unos 15 años, o no más, ¿no? Ay, no Sí, sé. Del 97 al 2007 son 10 y luego al 2027 20, no más, 20 y tantos años. wow. En ese sentido, también en la obra, claro, se siente el acompañamiento y también la presencia, ¿no? Bastante fuerte de la figura del maestro. Y te quería preguntar qué representa para ti esa figura y qué lugar ocupa en esta narrativa. Han sido como tus reflexiones acerca de ello? ¿Cómo? Exactamente. Es que Jean-Marie Binoche o incluso el personaje que evoca en la obra la evocación del maestro, no sé si estoy como interpretándolo de una manera distinta, ya tú me dirás y yo te diré, ay, pues me equivoqué, perdón. Pero la figura del maestro en la puesta en escena, ¿qué representa para ti? Pues es pues este personaje que está ya un poco, bueno, o sea, en la obra particularmente lo más, según yo, lo más trascendente es que ya está muerto. O sea, cuando es un fantasma. Entonces su condición de fantasma, pues le da una cierta visión de la vida, ya está un poco como harto, ya no le interesa mucho lo que pase o si la máscara o no la máscara o el lenguaje o el teatro, lo que sea. Se divierte un poco cuando aparece Juan y así, ¿no? Según yo. Y al final, después de que ya de convencerlo, pues ya dice cosas muy específicas que en la vida real, en realidad esas cosas me las explicó en otros momentos, pero yo lo acomodé así dramatúrgicamente para hacerlo como más interesante. Pero es verdad que ya él al final de su vida estaba un poco cansado, como aburrido pues sí, del mundo, yo, del rumbo que ha tomado el teatro, no sé, de la vida. Entonces, yo hice una mezcla de todo eso y para crear ese personaje, porque bueno, el personaje no es exactamente vino, sino es un poco como yo lo veía en el momento que hice la obra. Originalmente en la obra él iba a aparecer, pero estaba vivo. Cuando yo empecé a escribir eso, estaba vivo. Luego falleció y entonces ese hecho también influyó un poco en la trama, este, cambió y le dio ese toque como que es un momento como que yo me imagino como un paso de él entre la vida, o sea, bueno, en un limbo hasta que ya finalmente logra ya irse a donde se haya ido después de morir, ¿no?
en ese momentito de transiciones, según yo, donde se aparecen ahí en ese salón de ensayo y podemos tener una última conversación, porque lo que sí es cierto es que yo todavía sí tengo como preguntas que ya no le hice y o tal vez es una necesidad mía de no entender y las ganas de seguirlo teniendo ahí para seguirle preguntando cosas, no sé, algo así. O sea, tal vez es eso lo que representa es el deseo de tener a una persona que ya no está presente para seguirle preguntando las mismas cosas que ya te dijo 100 veces, pero quieres que te las vuelva a decir para, no sé, para ver si ahora las entiendes. Entonces, que justo estamos siempre en estos procesos, ¿no? Como de dinámicos, de interrogarnos y cuestionarnos, pues todo. Y una cosa que también observo en la obra, como con el personaje de Juan o el personaje de la sirena, que son pues personajes sumamente entrañables, ¿no? Y que evocan a montajes, a puestas en escenas pasadas de tu trayectoria. Si nos pudieses explicar cómo fue para ti traerlos de vuelta y qué personajes son y sobre de qué obras, para que también podamos pues registrar esta múltiple. Bueno, Juan, lo digo en la obra, Juan es un personaje que surgió en 1997 en esta obra Juan Volado, que fue la primera obra que hice con Vinoch. En realidad yo a Vinoch lo conocí en el 95 aquí en Jalapa, porque lo trajo esta maestra Alicia Martínez a dirigir un espectáculo, no, a dar un taller. Y ya luego vino a dirigir Juan Volado en el 97. Entonces, bueno, ahí en ese proceso de creación apareció Juan. Y ya después de ese proceso y de las funciones y todo, Vinos y yo nos quedamos trabajando juntos. Y entonces, este, él, no era mi idea, pero él me propuso que volviéramos a hacer vivir a Juan en una nueva trama, en donde se encuentra con la sirena, la que aparece en este espectáculo, y otra sirena, que es la abuela de la sirena, en una trama así que sucede en el puerto de Veracruz. Y bueno, esa obra que se llamó La venganza de las Margaritas, era un monólogo, igual la presenté por Juan Volado también se presentó en muchos lugares, pero esa de las Margaritas la presenté por todos lados porque tenía la facilidad de viajar. Y luego hicimos Vinoch y yo un tercer espectáculo juntos, eh, este, que era como sobre cuentos de diferentes partes del mundo, que se llamó El ruido del agua dice lo que pienso, que también, como era yo sola, pues viajamos por muchos lados con ese espectáculo y luego en algunos lugares presentábamos los dos y así. Y después, bueno, ya, eso, alrededor de la presentación de todo, de la creación y de la presentación de esos espectáculos, fue que trabajamos todos esos años juntos. Y entonces por eso en la obra aparecen fragmentos sobre todo de más bien de los espectáculos que hicimos juntos alrededor de Juan Volado, y luego La venganza de las Margaritas. Y hay algunos detalles relacionados con el montaje del ruido del agua, dice lo que pienso. Algunos personajes que aparecen así, que son mm, como detalles, ¿no? Porque yo me imaginaba como que ese momento en el que yo me encontraba con él, en ese momento de transición, estaba como lleno de de otros momentos en los que compartimos procesos o anécdotas o historias o cosas que sí sucedieron, pero ya en la obra suceden un poco de otra forma. Claro, sí, sí. Qué, qué bonito también hacer como un gran, pues evocar así todos tanto los años, momentos y puestas en escena. Y también te quería preguntar, Adriana, ¿a quién se dirige tu puesta en escena? ¿O quién crees o quién pensaste que pudieran ser los interlocutores al momento de crearla? Pues, bueno, o sea, muy obviamente, pues, gente de teatro
interesada en el lenguaje de la máscara, ¿no? Este, pero luego pienso que cualquier persona de teatro puede estar interesada en una historia sobre un lenguaje teatral, aunque no sea el propio. Y de ahí pienso que cualquier eh, persona dedicada al arte, pues podría estar interesada en esta cosa de cómo el proceso de transmisión del conocimiento se hace a través de la relación maestro-alumno, que de pronto está un poco, a veces está devaluada, no sé, ahorita como que hay otras formas de transmisión del conocimiento a través de tutoriales. Y luego pienso que, o sea, ya presentando la obra, pienso que pues cualquier persona, porque he tenido en el público gente que no son gente ni de teatro, ni del arte, ni de nada, y les atrae la historia. Por, pienso que queda claro en la trama el meollo del asunto, ¿no? Que es este deseo de una persona de saber algo, y como para saberlo aparece otro personaje y interviene para que esto suceda. O sea, creo que la trama queda clara y puede ser atractiva para cualquier persona, no necesariamente dedicada al teatro o al arte en general. Lo hice pensando mucho en el teatro, ¿no? Pero, pues no sé, ya, ya se verá. Lo he visto y se seguirá viendo quién puede interesarle, ¿no? Claro, total. Me hice bolas al hablar. Porque también sí siento el lenguaje que nos podemos identificar, ¿no? Con gente de teatro, gente que se dedica a la máscara, pero incluso personas en general, ¿no? Es este puente que podemos, o sea, que se crea, que puedes crear a través de la experiencia misma, ¿no? De, incluso de mirar a la luna, de la añoranza o de la búsqueda. Eso me parece sumamente interesante. Y, y pensando también en estos interlocutores, por ejemplo, jóvenes creadores, creadoras que se interesen en la máscara y que les interesa trabajar o que están trabajando en este momento, pues ¿qué te gustaría compartirles? O sea, ¿qué es aquello que te gustaría, sí, compartir de tu reflexión? Pues tal vez esto de la importancia de la figura del maestro o maestra, pues, o sea, de esta persona que tiene un conocimiento y de la manera en que lo transmite, que no siempre tiene que ser directa, clara, rápida, como ahora se pretende, sino que a veces toma años entender algo que después ya parece muy simple, porque siento que ahora todo, la, no sé, es una interpretación, que la gente desea las cosas rápido, este, que las cosas sean claras o que en 5 pasos ya puedas saber algo, ¿no? O aprender algo y ya inmediatamente poderlo utilizar. Y en este caso, en el caso de la máscara, pero de cualquier disciplina artística, según yo, tienen que pasar años para que empieces a entender ciertas cosas y para que... Entonces, mucha gente se me acerca a preguntarme, ay, o con el deseo de aprender sobre la máscara y así, pero luego no quieren hacer el proceso porque es muy tardada, o sea, piensan que en un mes ya, ¿no? Y cuando yo digo que el año que entra voy a cumplir 30 años haciendo a Juan, la gente dice, oh, ¿cómo? O sea, porque ahorita todo es rápido, ¿no? Hago hoy este personaje, el mes que entra otro y luego otro y es lo rápido, la acumulación de experiencias y para entender un personaje, bueno, desde mi punto de vista hay que profundizar no solo del conocimiento del personaje, sino el conocimiento de ti mismo, de tu cuerpo, desarrollar tus posibilidades técnicas y muchas cosas, o qué lo que quieres decir con el personaje. Como ahorita todo es rápido y con prisa y así,
tal vez lo que yo diría a los jóvenes o cualquier actor que se interese por acercarse a la máscara, pues que calma, que tengan paciencia, este, que no es rápido y que pues sí, eso no es rápido y que además requiere mucho trabajo que luego a veces los actores no están dispuestos a hacer, particularmente con el cuerpo. Claro. Y qué bonito pensarlo también desde otros tiempos, ¿no? Incluso lo podría imaginar desde los tiempos de la tierra, que también tienen estos tiempos de cosecha, estos tiempos de esperar a que llueva, ¿no? Sí, sí, o sea o que hay una edad en la que todavía no entiende ciertas cosas, que el cuerpo no, y tiene que pasar, eh, ajá, o sea, tiene que pasar años hasta que madura ciertas ideas o entiende ciertas cosas o así. Eso, Claro, bueno, a mí me ha tomado muchos años. claro. Y también, o sea, pensar en toda la posibilidad que se puede entender solamente de un personaje, ¿no? Como tú lo has hecho con Juan, de estos 30 años de tenerlo cerquita y se ve como esa relación también cercana, ¿no? Como sí, esta conjugación bien interesante del personaje y, y claro, como también lo que se menciona en la obra, ¿no? La escultura, la relación, pues sí, esta relación escultórica va más allá del objeto. Y sí, o sea, me parece como sumamente interesante todo esto que mencionas, desde la calma, y la calma también de pensarlo, de abordarlo, de hacerlo. Entonces, pues sí, creo que esto es algo como sumamente interesante para compartir con creadores emergentes. Es algo muy poderoso, ¿no? Sobre todo en tiempos de instantaneidad. Sí, todo es rápido. O la gente aprende de manera autodidacta, lo cual no está mal, pero en este caso es imposible y está muy, según yo, como un poco devaluada la figura del que enseña, para no decir maestro, maestra, o lo que sea, de la persona que enseña, como, ajá, como si la edad o la experiencia fuera algo, un defecto y que solo los jóvenes pueden, hacer cosas interesantes. Y sí, claro, los jóvenes hacen cosas muy interesantes y muy, con mucha energía y todo, pero la experiencia acumulada y el ojo, bueno, muchas cosas solo las adquiere la experiencia y solo las puedes adquirir si otra persona te dice cómo, te guía y te tienes que rendir, eso decía mucho Vinoch, ante la evidencia de lo que el otro desde fuera te está diciendo. Entonces, ahora hay más reticencia a aceptar cuando haces las cosas mal y antes así era, o sea, el maestro desde fuera te decía no, así no, y tenías que buscar otra cosa, ¿no? Sin, no sé, sin justificarte, sin consentirte, era como eso. Y ahora hay menos apertura para ese tipo de como de humildad, de postura, de humildad del actor o de la actriz atrás de la máscara, de decir, bueno, voy a callar mis pensamientos y dejar que sea el personaje el que vive. Y eso solo se logra si alguien desde fuera guía, entonces no se puede hacer con un tutorial de YouTube ni nada. Se necesita otra persona viva y por lo menos una persona, ¿no? Este, guiando el proceso. Y bueno, en la obra hablo mucho de eso. Yo tuve 1000 peleas con Minosh justamente por eso. Y bueno, gracias a todos esos conflictos y peleas y todo, pues fui aprendiendo ciertas cosas. Fue muy interesante. Qué hermoso. O sea, y qué hermoso también que se mencione la palabra rendirse, ¿no? Como que a veces
entra como en estos territorios que si lo pensamos así polarizadamente, como entra en territorios negativos, pero incluso en estas filosofías budistas, ¿no? Como la rendición es soltar, ¿no? Soltar el yo. Sí, Y dejar que sea el personaje el que vive, el que habla. sí, sí, y qué interesante también sobre el hecho de que sí siempre necesitamos de una persona, ¿no? Y tú cómo vives eso también desde esta forma de crear, que es una forma de investigar, es una forma también de crear, de generar conocimiento, pero también a través de lo colectivo, ¿no? Que eso es prácticamente lo que pasa en el teatro, siempre estamos trabajando en colectivo, creando en colectivo, investigando en colectivo. ¿Tú cómo has vivido como esa, o cómo vives ahora esta colectividad, este pensar de lo personal a lo colectivo? Pues sí, es esa eterna lucha, ¿no? Entre lo que uno piensa, lo que los otros aportan, y entonces lo que tienes que aceptar, que no siempre eres tú el que guía, el que tiene la razón, el que no sé qué, aceptar las propuestas de los otros y llegar a hacer acuerdos. Y es lo más complicado creo que es lo más complicado del quehacer teatral, porque de todas formas, aunque hagas monólogos, no los haces solo, ¿no? Intervienen muchas personas para hacerlos y se tienen que conjuntar muchos puntos de vista, muchas energías, muchas visiones de la vida, ¿no? Y entonces mm, es una de las cosas que hace difícil hacer teatro este, de una manera que no sea así rápida, más, no sé, eficaz, comercial, todo donde ya no hay, no, o sea, donde el objetivo es mm, pues, lograr un producto y que ese producto se estrene, se venda, no sé qué, y si hay un desacuerdo, pues hay contratos firmados y, ¿no? Eso es fácil de hacer, pero ponerse, o sea, hacer compañías con un objetivo común, que era el desarrollo de un lenguaje y entonces un discurso artístico común, eso es más difícil de hacer. Se hace poco, como que se ha ido, según yo, el teatro se ha ido más por el lado de la eficacia y no tanto por el desarrollo de un lenguaje artístico. Parece que se está desarrollando un lenguaje artístico, pero en realidad se está cumpliendo con una entrega. Ajá, con un objetivo, se producen muchas obras. Antes no existía esa palabra productor, no existía, eran los grupos, ¿no? O sea, y todos hacían todo en los grupos y todos trabajaban alrededor de una idea que era desarrollar un lenguaje o decir algo importante pero algo importante que todos compartían. Ahora siento que es más eficaz, se produce teatro, pero de otra forma. Entonces, bueno, a mí eso me parece muy bien y trato de, o sea, en la medida de lo posible, de tener reductos personales donde poder hacer obras de otra manera, por ejemplo, así. Porque bueno, o sea, obviamente no sé a cuánta gente le puede interesar la historia sobre el teatro, sobre el lenguaje de la máscara, pero es lo que a mí me interesa hacer, es lo que a mí me interesa decir, entonces eso hago y ya. Sí, total, total. Qué bonito lo que mencionas. Y ahora, no sé, también pienso cómo estamos replicando estas lógicas, pues, del Estado para también con nuestras lógicas creativas, ¿no? Como con esta relación del producto, resultado, esta lógica que incluso un argot, ¿no? Como un tipo de lenguaje que se ha creado desde lógicas capitalistas, pero también como también lo hemos adquirido, ¿no? Y desde dónde lo realizamos. Oye, te quería también, así ya la última pregunta, ya para concluir, para honrar tu tiempo, te quería preguntar, ¿cómo es el hacer teatro aquí en Veracruz, ahorita que estamos compartiendo territorio? ¿Qué tal?
sientes también estas formas de creación desde tu territorialidad. Bueno, yo siento que Jalapa particularmente es un lugar donde la gente, hay público para el teatro, la gente, hay una tradición grande de teatro, la gente acostumbra a ir al teatro y a muchas cosas, a la sinfónica, a las exposiciones, o sea que es un lugar amable para hacer teatro, de, ajá, como mucha apertura de la gente. Y bueno, el hecho de que está la facultad y la compañía de teatro, o sea, como que la universidad también proporciona condiciones para que surjan este, propuestas interesantes. Es verdad que es una ciudad difícil en lo económico, la vida económica gira en torno a la universidad y así, ¿no? Entonces tiene estas dos particularidades, pero no sé, siento que es un lugar donde es fácil crear teatro y donde es fácil que la gente vaya a ver el teatro, lo aprecie, el público conoce, aprecia, este, no sé, ¿cuánto hace que vives aquí en Jalapa? Ay, tiene muy poquito. Es apenas que ingresé a mi posgrado, que fue hace un año. Entonces tiene ¿Y muy, cómo percibes tú Jalapa? la verdad, increíble. O sea, me parece así hasta impresionante. Yo he vivido ya en varias ciudades y esta es la primera vez que veo como este ímpetu de la audiencia, de las personas, de asistir, de darle seguimiento, de estar. Y la producción también se me hace muy, muy, muy impresionante, ¿no? Sí, esto, tú ves que está muy apuntalado por la facultad, por la compañía, y por la tradición de Jalapa que se hace teatro con sus altas y bajas y se puede decir muchas cosas. Este, también se podrían hacer muchas críticas a lo que es al movimiento teatral de Jalapa, ¿no? Pero yo ya hace años que prefiero el entusiasmo. Mm. Prefiero hablar de lo bueno porque si no lo malo nos aplasta, ¿no? Y es súper difícil continuar. O sea, Claro, mantenerse haciendo teatro es complejo, ¿no? Sin caer en ninguna de las trampas, ¿no? O por lo que decíamos de la producción, sí, de la eficacia, la trampa de la eficacia, ¿no? Que estás haciendo y cuando ves que hice, pues no hice nada importante. Eso, creo que es difícil. Entonces, creo que también es importante mantener, para mantener el entusiasmo y continuar, también como ver las cosas buenas en lo que está sucediendo, ¿no? claro, totalmente. O sea, eso me parece como sumamente importante incluso cuando estamos en este mundo, pues donde ya está lleno pues, Cosas de terribles. cosas terribles. Sí, mantener el entusiasmo es principal, ¿no? Mantener esta capacidad de asombro, de entusiasta, alegre, sí. Y también entre todas y todos, ¿no? Porque también si estamos creando y si nuestra disciplina es tan comunitaria, es tan colectiva, pues también nos cuidamos colectivamente. Ujú. Pues Adriana, yo creo que con esto concluyo. No sé si quieras platicar algo o mencionar algo más para concluir, algo que quieras, pues sí, mencionar. No sé, bueno, no sé, creo que si diría algo sería que también estoy muy contenta de poder participar en la muestra nacional. Mm, He estado, justo Juan Volado y La Venganza de las Margaritas en su tiempo estuvieron en la muestra nacional, entonces se me hace, creo que con Juan Volado fue en Tijuana y con La Venganza aquí, en Jalapa, cuando se hizo la muestra no me acuerdo, 2003, algo así. Entonces me gusta, se me hace
como un, pues no sé, como parte de una trama interesante, que este espectáculo, que es como una síntesis de toda esa experiencia, se pueda presentar en una muestra en Cancún, que también es un lugar nuevo para las muestras, y cerca de Yucatán, que para mí ha sido un lugar de, este, pues como un lugar alternativo de creación y de vida, porque mi papá era yucateco, de familia yucateca catalana, y entonces pues por esta, porque yo parte de mi vida la viví en Mérida, tengo relación con gente de Mérida y cada tanto siempre he ido a Mérida y por eso durante unos años, bastantes, di clases en la ESAI, daba un curso de máscara durante un mes por invitación de Shail Espadas. Y esas estancias en Mérida también me ayudaron muchísimo a, ya desde la parte de la docencia, como a continuar el desarrollo de mi propia visión del lenguaje de la máscara. Entonces, también esta obra la he llevado a Mérida 2 veces y se me hace padre volver a la península, pero ahora en la muestra. Y bueno, es como, sí, es un lugar como donde también hay mucha, la península, donde hay ahora un fuerte movimiento teatral muy interesante. Están pasando muchas cosas en Mérida, pero en todo el estado. Y bueno, eso me da mucho gusto poder ir para allá y que bueno, esto que van muchos jóvenes a la muestra y que justamente una de las cosas que hizo Vinoche a lo largo de su vida fue hacer avanzar, o sea, promover o hacer avanzar el arte de la máscara y una manera de rendir homenaje a su memoria pues es continuar con esta labor, ¿no? Poco a poco, de una manera discreta, pero continuar intentando desde mi punto de vista hacer avanzar este arte tan importante de la máscara, ¿no? Bueno, además aquí en que es un país de máscaras, ¿no? Claro. México. Sí, 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 total, es por tradición, por tradición. Y la máscara siempre ha estado fuera del teatro, curiosamente. Siempre la máscara es vista así, así, ¿no? Entonces está padre poder, este, que tenga su lugar, en- eh, que es como los títeres, pero creo que los títeres hasta tienen más estatus que la máscara. Órale. Este, Adriana, muchísimas gracias. En verdad, qué gustito platicar contigo. Te agradezco mucho pues todas las respuestas, toda esta conversación y pues